Bueno, pues muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos transmitiendo una vez más desde Puerta del Cielo, en Clavería, en la Ciudad de México, y bueno, pues estamos regresando después de un periodo vacacional que tomamos de algunas semanas, pero ya estamos de regreso para continuar con nuestro discipulado. Seguimos convencidos de que el discipulado es una parte muy importante de la vida cristiana y debemos estar discipulando y ser discipulados. Es muy importante que podamos seguir con este proceso de siempre estar aprendiendo, de siempre estar dispuestos a aprender y a la vez también estar enseñando, porque pues cuando uno enseña es cuando más aprende. Sí. Entonces, bueno, pues vamos a ver la lección 3 de lo que estamos viendo de la identidad, y esta lección se llama el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es ese poder que actúa en nosotros? Pues la fe. La fe. Ese es el punto importante. Si no hay fe, no hay nada. Pues sí. Y si hay fe, hay todo. Bueno, entonces, aunque haya mucho, no lo alcanzamos. ¿No? Entonces, la fe, ese es el poder que actúa en cada uno de nosotros. La fe viene del griego, en el Nuevo Testamento, de pistis griego, y significa firme persuasión, convicción basada en lo oído. Y eso está relacionado con otra palabra que es peitho, que quiere decir persuadir, o sea, estar convencidos. Se usa en el Nuevo Testamento hablando de Dios o de Cristo, o en general de cosas espirituales. ¿Y qué significa esta palabra? ¿Cuál es su connotación? Bueno, tiene varias acepciones. La primera es convicción. O sea, estás convencido en que hay un poder sobrenatural de Dios y que este poder es real, ¿no? No es algo nada más de que está ahí escrito, que actúe en algún momento, pero ya no. Es algo que sigue actuando, que sigue operando. Dice la primera carta a los Corintios 2:5, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros vamos a estar creyendo, esta confianza, no tiene como principio el conocimiento de los hombres, lo que alguien me dijo, lo que leí en un libro, sino en el poder de Dios. Entonces, ahora sí que es algo experiencial, ¿no? O sea, por la experiencia que tenemos en nuestra propia vida o en la vida de otras personas, es que podemos tener esta convicción de decir, bueno, si esto pasó una vez, va a volver a pasar. Si esto le pasó a fulano, también me puede pasar a mí. Entonces, a eso se está refiriendo. También significa fiabilidad, o sea, la seguridad en la intervención de Dios, dice Romanos 3:3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y aquí estamos hablando de la fidelidad. Si confiamos, es porque estamos confiando en nuestro Dios y estamos confiando en que Él es fiel para cumplir aquello que nos ha prometido. ¿Y qué nos ha prometido? Pues todo lo que vemos en la palabra. Todo lo que leemos en la Biblia es una promesa para nosotros, es una promesa actual, vigente para cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros tenemos esa confianza en nuestro Dios, entonces vamos a generar o vamos a tener fe. O sea, una va con la otra. Otra acepción es fundamento, hablando de nuestra seguridad. Dice Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿A qué se está refiriendo? Obedecían a esa forma de vida, a esa confianza que veían en los primeros discípulos. Y muchos de los sacerdotes que pues eran, ahora sí que de otro lado, que eran judíos, eran ministros del judaísmo, pues empezaban a creer, empezaban a ver que lo que hacían aquellas personas que a lo mejor al principio despreciaban, pues tenía sentido, y veían la obra de Dios a través de ellos. Y eso les daba la seguridad, les daba el fundamento
para seguir adelante en lo que estaban creyendo. También significa certeza. Dice Gálatas 2, 15 y 16. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces tenemos esa seguridad, esa certeza, ¿verdad? Otra vez, no es nada más creer, no es el asentimiento mental de decir, sí creo, ¿no? Es como si alguien me dice, oye, ¿tú crees que París está bonito? Pues sí, yo creo que sí. Pero no es lo mismo a que ya fuiste, ya lo viste, y ya puedes decir sí, cómo no, y mira, te cuento, ¿no? Entonces, así es, la fe en Dios, pues la puedes creer así nada más de oídas, pero realmente va a ser fe cuando ya la viviste, cuando ya es algo que esté comprobado, exacto, que ya te conste, ¿no? A lo largo de tu vida, de tu experiencia diaria. El mundo necesita personas que crean, personas que sean héroes de la fe, ¿no? Y la iglesia siempre los ha tenido, siempre ha habido personas que sobresalen, que son conocidas por esa fe tan grande que han manifestado. Y en la palabra de Dios, y la misma iglesia siempre ha estado honrando a esas personas. Yo creo que todos en este momento podemos recordar a personas que hemos conocido, que pueden estar, o a lo mejor ya se fueron con el Señor, pero que han dado esa muestra de fe, de llevar una vida donde ahora es que se la han rifado, ¿no? Y que puedes decir, esa persona era un hombre, una mujer de fe. Sí, que han dado su vida, ¿no? Que han dado su vida por lo que han creído, ¿no? Y pues en el libro de Hebreos, en Hebreos 11, tenemos ahí una lista enorme de grandes héroes de la fe. Y pues en ellos hay unos victoriosos, que hicieron grandes cosas, pero también otros que les fue muy mal, les fue como en feria. Pero ni unos vencedores, ni otros que dieron su vida o que les fue mal, ninguno de ellos perdió su fe, nunca perdieron su fe. Dice Hebreos 11, 33, 34, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, conquistando. Pero también en Hebreos 11, 35 y 38 vemos que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a fin de obtener, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y oímos así los héroes de la fe, decimos, aleluya, yo soy de esos héroes de la fe, a ver si es cierto. Pero ninguno de ellos, o sea, tanto los que vemos los grandes triunfos, como vemos pues todas estas situaciones de tribulación, y ninguno de ellos perdió la fe. Nosotros nada más tenemos un poquito de tribulación y ahí estamos, ¿dónde estás, Dios? ¿No? Y bueno, pues, ¿cuál de ellos somos nosotros? ¿En qué punto estamos? ¿Y dónde está nuestra fe? ¿No? Así es. Entonces, vamos a tener nosotros esta fe, vamos a adquirir esta victoria, aunque no la veamos muchas veces,
En el momento en que creemos. Cuando echamos a andar la fe, en ese momento empieza la victoria. Aunque a veces, insisto, aunque a veces no parezca que es así. Entonces somos más que vencedores a partir del momento en que ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios y en lo que dice su palabra, en la Biblia. En ese momento, a partir de ese momento, somos más que vencedores. ¿Qué quiere decir que somos más que vencedores? Quiere decir que la victoria no la tenemos nosotros por nuestro propio esfuerzo, por nuestro talento, por nuestro trabajo, sino porque la victoria nos es entregada. Y ese es el punto importante de lo que estamos hablando, como dice Pablo. Dice 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Otra vez lo leo porque está impresionante. Está muy bueno. Dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. ¿Por qué? Porque en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio del tormento, si estás realmente fundamentado en la fe, no importa. Sabes No que tienes la importa, victoria. ¿Ya? porque ¿qué es lo peor que te pueden hacer? Matarte. Y te Y vas si- con el y te Señor. vas con el Señor. Para mí eres Cristo. Entonces, realmente, ¿dónde está la victoria del mundo, no? La victoria más bien es de nosotros. Y esas personas que te están maltratando, que te están hostigando, que están haciendo cosas contra ti, pues sin saberlo, están ayudando en el proceso de Dios para tu vida. Y están dando también testimonio a otras personas. Sin saberlo y sin quererlo están ayudando a la obra, ¿no? Pues es como Satanás a la hora de la crucifixión del Señor, pues según él ganó, según él venció y fue su momento de triunfo. Pero en el momento en que resucitó el Señor, dijo, ¿qué ole? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó mi victoria? Ya se me acabó, no me duró nada, ¿no? Porque de ahí se fue el Señor al infierno, en fin, todo lo que sigue. Pero realmente, aún en medio del problema más grave que te puedas imaginar, podemos tener la victoria. En este versículo la palabra vence, victoria aparece dos veces. Vence aparece dos veces y la palabra victoria solamente una. Las dos acepciones que se están dando aquí son traducción de la misma palabra. La palabra es Nike, como los tenis, que es el nombre de la diosa de la victoria en la mitología griega. Entonces, los griegos se referían a esta victoria como algo militar, como algo atlético, pero nosotros vamos mucho más allá de esto. Y no es un mito, no es una diosa, es una realidad. Porque lo verdadero, lo fundamental, es que cuando depositamos nuestra fe en el Hijo de Dios, entonces esa fe te transforma en un vencedor y te va a dar una victoria que nadie te puede quitar, ¿no? Lo que el mundo te pueda dar, lo que sea, lo puedes perder, pero lo que Dios te da, no te lo quita nadie, absolutamente nadie. Entonces al final, pues ganamos, ¿no? Ese es el punto. En el momento en que el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, todo el poder que está contenido en Él se deposita en nosotros. ¿Para qué? ¿Para que nos sintamos fuertes? No, para que la gloria de Dios se manifieste a través de nosotros. Qué cosa más tremenda. Y tenemos que reconocerlo de esa manera. Cuando Dios obra a través de nuestra vida, no es para que nos sintamos bien, sino que es para que le demos la gloria a nuestro Dios. Todo lo bueno viene de Él y va para Él, ¿no? Nosotros no nos quedamos absolutamente con nada. Entonces vamos a poder entender que el poder que actúa en nosotros está ligado a esa fe. Y recordamos nada más que la fe también nos las da Dios. Y también cuando crece, pues también Dios es el que da el crecimiento. Entonces, ¿cuál es
nuestro mérito. ¿De qué nos jactamos? ¿De qué nos jactamos? Si todo viene de Dios. Pues yo creo que nada más la disposición que tenemos, ¿no? Exacto. De amarlo. Sí, así Ok. es. Y vamos a ver la fe que agrada a Dios. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Claro. y que es galardonador de los que le buscan. Y este tipo de fe cumple 3 propósitos. Primero, busca a Dios. El deseo de Dios es que creamos que a Él le interesa hasta lo más mínimo de nosotros, lo que sea que tengamos, lo que no muchas veces pensamos que es muy superfluo, que es muy, que no tiene importancia, ante la pobreza mundial, no tiene importancia que pues que yo necesite tal o cual cosa indispensable o no, sino que todo a Dios todo le interesa, todo es importante para Él. Es importante que no nos avergoncemos de buscarlo por cualquier asunto de manera insistente. En Lucas 11:8 dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Esto se refiere a un amigo, cuando tú tienes una necesidad y pues le hablas o le insistes, aunque sea medianoche, y pues como sea, pues te lo va a dar para que ya te vayas a dormir, ¿no? Y con Dios, Él tiene todo el tiempo y todo es para nosotros, toda su atención es para nosotros. Dice que la palabra importunidad se refiere a no ser tímido, a no tener timidez, o sea que tengamos la libertad de acudir a Él sin la limitante humana, sin pensar que no es importante, sin pensar que está muy ocupado, sin pensar que no soy digno, que esté enojado conmigo, que no merezco. O sea, ese tipo de cosas ya tienen que pasar. Él siempre tiene la disposición, estemos como estemos, y si estamos mal, pues con mayor razón tenemos que buscarlo para que nos limpie, para que nos ayude a salir de cualquier circunstancia. ¿No es, esposo? Así es. Bueno, pues entonces lo primero que tenemos que hacer es creer que Dios existe. O sea, si no creemos que Dios existe, pues entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Entonces, lo primero es que necesitamos o debemos creer que Dios existe y que está interesado en nosotros, que podemos tener una relación con Él. No que es un Dios distante, que está alejado de nosotros, sino que es un Dios que tenemos, como dice la palabra, aquí en el corazón y en la mente, ¿no? Aquí está, en nuestra boca, ahí está nuestro Dios. Y aparentemente, para los que nos decimos cristianos, no debería de ser ya ningún problema, porque ya hemos profesado esa fe en Dios por medio de Jesucristo. De otra manera, pues no nos llamaríamos cristianos. Pero ahí viene la pregunta. ¿Realmente creemos en este Dios del cual hablamos cuando estamos pasando por tribulación? Cuando estamos pasando por una circunstancia difícil. Ahí en medio de ese problema, ¿realmente crees que Dios es como dices que crees? O ahí es donde empiezas a dudar, ¿no? Empiezas a decir, híjole, quién sabe, ¿no? Y como dice la esposa, ¿dónde estás, Dios? Pues Dios no se ha movido, ahí está junto a ti, o está lejos de ti, como te ha agarrado el problema, ¿no? Pero a Dios ahí está, Él no se ha movido, nosotros somos los que a veces nos movemos, ¿no? Y creemos entonces, o debemos creer, que Dios recompensa, no solamente obra en nuestras vidas, sino que además te da una recompensa. ¿Cómo quisiéramos tener una recompensa? En nuestro trabajo, ¿a poco no? Que te lleguen ahí 100 pesos más. No, pues fue el premio de tal cosa. Dices, ay, qué padre, no me lo esperaba. Qué bueno, ¿no? Que me llegó un poquito más, lo que sea, la cantidad que sea. Porque el hecho es de que recibas algo que no estabas esperando. Y Dios te da
No, algo te da mucho más de lo que estás esperando. Muchas veces nosotros estamos esperando, tenemos unas expectativas ahí chiquitas y ¡pum! Te da todo, ¿no? Te da el paquete completo. Galardonar es mucho más que solamente compensar. Compensar es de que si pierdes algo te lo reponen, ¿no? Pero galardonar es que si pierdes algo te lo reponen y te dan todavía mucho más de eso. Y así es nuestro Dios galardona, recompensa. Y la fe cree que Dios otorga una recompensa mucho mayor a lo normal. ¿Cuándo? Cuando lo buscamos con diligencia, evidentemente. Si lo estamos buscando todo el tiempo, si estamos obedeciendo su palabra, si estamos sirviéndole, si estamos pegados a Él, bueno, pues ahí vamos a tener una recompensa más allá que, pues ya la dicha, ¿no? De estar en su presencia. Todavía más que eso nos va a recompensar. Pero pues si nos acordamos de Él nada más una vez los domingos, un ratito, pues proporcional a eso va a ser la recompensa, ¿no? Sí, sí, es verdad. ¿Cómo puedo agradar a Dios cuando creo que Él me va a dar menos de lo que pido o necesito? Es como el que pide, ¿no? Es como el que pide algo y no le llega y dice, bueno, pues Al fin que ni al fin quería. que ni quería. ¿No? Entonces, pues ¿qué te va a dar? Pues si, ni siquiera, cuando lo estás diciendo, ni siquiera estás creyendo que te va a llegar, ¿no? Entonces a veces nada más lo decimos porque, bueno, pues vamos a hacerlo. Es como cuando te piden que ores por una persona, por la salud de una persona, ¿no? Y ves que ya está muy mal. Dices, bueno, pues voy a orar, pero la verdad, va a estar muy complicado. Pues entonces mejor ni ores, ¿no? La verdad, o sea, tienes que creer que Dios va a responder. O sea, no en tu capacidad, no según tus ojos, sino viendo la En el poder grandeza de de Dios. Dios, pues de eso se Sí. trata. Y en obediencia, porque hacemos Así eso es, en obediencia. en Él lo dice, ¿no? Que lo hagamos. Él nos dice que lo hagamos y entonces si obedecemos, evidentemente va a haber una respuesta, ¿no? Más allá de lo que podamos ver o de lo que podamos sentir en ese momento. El Espíritu de Dios vino a nuestras vidas, ya lo dijimos, en el momento en que recibimos a Jesús en nuestro corazón. En ese momento viene la plenitud de la deidad. A veces como que vienen ahí un poquito de cuestiones, ¿no? De que no, nada más recibimos a Jesús, pero al Espíritu Santo no, y el Padre. O sea, Dios es Dios, ¿no? En la plenitud de la deidad. Nosotros mentalmente buscamos tres personas, pero Dios es Dios. O sea, no puedes separarlo. Dios, es uno, ¿no? No son tres dioses, es un solo Dios. Entonces, bueno, en ese momento todo el poder de Dios actúa, opera y se manifiesta en nosotros. Así, recién convertidito. En ese momento ya llegó, en ese momento ya está ahí. En ese momento todas las promesas son tuyas. De ahí en adelante, pues depende de ti, de qué es lo que quieras tú creer. No puede, y hasta donde quieras llegar, no puede ser de otra manera, porque si nuestros actos no provienen de la fe, entonces pecamos, porque también dice la palabra, todo lo que no es de fe, es pecado. Y eso también está fuerte. Entonces, no nos movemos por lo que vemos, sino por lo que no vemos, porque es fe. Esto es, convencidos de que Dios está actuando con poder a través de nosotros, aunque no lo veamos. Si lo viéramos, entonces no sería fe. ¿Qué caso? Entonces, no está operando ahí la fe, ¿no? Y ese es el punto. A ver, Sí, okay. Vamos a ver ahora 6 características de la fe. Pero a ver si alcanzamos a llegar, a ver hasta dónde llegamos. Si estudiamos estas características que se encuentran en el pasaje de Hebreos 11, vamos a ser edificados y el poder que actúa en nosotros será expresado en muchas áreas de nuestra vida cotidiana. Primero que nada, una característica de la fe es que es segura, es un fundamento, ¿no? La palabra griega es peitho, que significa que alguien ha participado de un debate donde ha tenido expresión todas las ideas relevantes al tema en cuestión.
Después toma una decisión considerando el mérito de cada idea expuesta. Haciendo esto se llega a una convicción. Así es. Y así es como, bueno, ahorita que lo vi así es como yo tengo mi relación con Dios. Cuando oro con Él acerca de cualquier asunto, pongo todas las piezas en la mesa y discutimos cada una de las situaciones, los pros, los contras y todo esto, y de alguna manera llega la convicción acerca de la manera de resolver algún asunto. De la solución. De la solución, ¿no? Y me gustó esto porque sí, de esta manera yo lo veo en mi vida, ¿no? Después, ya que se toma esa decisión, seguimos. Ok. Se aferra. La palabra griega es aspatzomai. Se usa al principio de las cartas cuando el escritor instruye a los lectores a saludarse unos a otros. Entonces, esta palabra puede significar envolver a alguien en un gran abrazo o darle la bienvenida. Y no es cuando llega una persona que estás esperando o que te la encuentras en la calle y no nada más le dices, hola, ¿cómo estás? Sino que dejas lo que estás haciendo, le das un abrazo porque realmente te está dando mucho gusto ver a esa persona. Y así, esta es la acepción en la cual se está manifestando esta bienvenida, ese saludarse unos a los otros. Entonces, abrazar las promesas significa aferrarte, asegurarte de que esto va a venir, de que tienes la certeza, la completa seguridad de que esa promesa va a venir a tu vida. Y estás totalmente convencido de que así va a ser. Lo estás esperando y vives todos los días, te levantas y ahora sí va a venir, y ahora sí va a venir, y ahora sí va a venir. Y aunque pasen meses, aunque pasen años, tú estás pensando, ahora sí va a venir. Muy bien. Y llega, ¿no? Con esa convicción de levantarte cada mañana pensando en que así va a ser. ok. También la fe confiesa. La palabra griega homologeo significa dar consentimiento, compromiso o reconocimiento. ¿Cómo se va aferrando? ¿Cómo se va haciendo, ¿verdad? Este proceso. Significa estar sintonizado, estar de acuerdo, ¿no? Con Dios. ¿Qué debemos confesar en nuestra situación presente? A ver, bueno, esa es una pregunta para que nos hagamos. ¿Qué debemos confesar en nuestra situación presente? ¿O qué es lo que no debemos confesar? Si cuando confesamos nuestra fe en Cristo, pasamos de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, ¿qué es lo que ahorita deberíamos de estar confesando en nuestra vida? Así es, ¿no? Y muy importante lo que dice después, o qué es lo que no debemos confesar, qué es lo que estamos hablando sobre nuestra propia vida, qué es lo que estamos hablando sobre nuestros hijos, qué es lo que estamos hablando sobre nuestros cónyuges. O sea, eso es muy importante y muchas veces estamos hablando cosas que no debemos estar hablando, ¿no? Desde aquella frase que antes se decía, yo ya no la he oído hace mucho, que decían, esta es tu pobre casa. ¿Tu pobre casa? O sea, ¿eso es lo que estás declarando sobre tu casa, que es una casa pobre? Pues no, yo creo que no. Aunque sea una casa muy sencilla, muy pequeñita, pero tú no la tienes que ver como pobre. Es tu casa, Dios te la dio y es una bendición. Entonces no tiene por qué ser pobre, ¿no? No, pues esta es mi vieja. Pues ¿cómo que no? ¿No? Ya ves por qué estás confesando. Esta es, ¿ya ves? Eso te tocó. O este chamaco latoso que nadie lo controla. Tú lo estás diciendo. Claro. Entonces, pues obviamente es un niño latoso que nadie puede controlar. Tú lo estás diciendo. Tú como autoridad sobre su vida, ¿no? Entonces sí, eso es. Bueno, vamos a ver el último. Declara con claridad. La declaración se refiere a la manifestación de una decisión de por vida que se ha tomado y que es evidente para todos. La palabra griega es enfanizo y se usa para describir la manifestación de la vida, lo que otros pueden ver claramente por el estilo de vida y las palabras que se dicen.
En otras palabras, ¿qué es lo que dices sin hablar? ¿Qué es lo que dices de tu vida sin hablar? ¿Qué es lo que dices de Dios sin hablar? ¿Qué es lo que la ¿Qué gente estás diciendo? dice de ti, no? ¿Qué es lo que la gente está percibiendo, ¿no? Alguno podrá decir, no, Cristian, ¿qué va a estar? Mira, nada más cómo está, ¿no? Yo estoy mejor que él. Para estar así, mejor ni me meto. Muchas veces eso es lo que estamos testificando, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué es lo que la gente está viendo en ti? Que le anime o que le desanime para ser un hijo de Dios. Tenemos que manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Qué decimos es difícil? Pues no, porque realmente lo único que tenemos que hacer es hacernos a un ladito y que el Señor empiece a vivir realmente a través de nosotros. Pero esa es la parte difícil, hacernos a un ladito, porque siempre queremos estar en el centro, ¿no? Siempre queremos ser los protagonistas de todo. Todo yo, a mí. Mío. Y pues no le damos oportunidad a que Dios actúe en nuestras vidas, ¿no? O sea, estás pidiendo hacer una cosa, estás pidiendo que Dios haga algo en ti, pero tú lo piensas y dices, no, mejor lo vamos a hacer de esta manera. Lo pides, ¿no? O sea, tú ya tienes tu solución, ¿no? Ya tienes la manera en que lo vas a hacer, pero de todos modos lo pides que sea como tú quieras, pero yo ya sé cómo le voy a hacer. Entonces, espero que tú hagas tu voluntad de acuerdo a mi plan, porque mi plan está ya bien pensadito y yo sé cómo funciona el asunto. Bueno, lo vamos a dejar aquí después. Entonces, yo creo que fue una buena lección. Muy bien. Y vamos a seguir adelante con esto. Vamos a orar. Vamos a orar después. Ay, Señor, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que nos permite, Señor, abrir nuestro entendimiento y poder conocer, desmenuzar, Señor, acerca de tu palabra, poder, reflexionar acerca de todos estos aspectos, Señor, que podemos nosotros ver en nuestra propia vida, que podemos hacer crecer nuestra fe, que podemos reconocer, Señor, hasta qué nivel hemos llegado en nuestra fe, cuánto nos falta, cuánto queremos, Señor, de ti, cuánto queremos hacer crecer nuestra fe, hasta dónde queremos llegar, cuánto, Señor, necesitamos también reconocer, Señor, si nuestra fe es genuina, si no nos vamos a desanimar con alguna tribulación y ya vamos a volver atrás, Señor. Te pedimos, Padre, que este fundamento, Señor, sea firme en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, y que podamos ser como esos héroes de la fe, Señor, ya sea que seamos victoriosos o que tengamos tribulación, Señor, pero que en todo momento mantengamos firme nuestra fe, Señor, porque sabemos en quién hemos creído, mi Dios, y sabemos que tenemos una esperanza y que tenemos un destino en ti. Te damos muchas gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, por ver hasta el final de este video. Que Dios los bendiga y pues vamos a seguir con nuestro discipulado la próxima semana, si Dios quiere. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego.